A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué agradecidos estamos el día de hoy de poder participar de este programa en el cual les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este espacio en el que Dios con su palabra quiere edificar nuestras vidas. Y por supuesto, también le damos la bienvenida a nuestro hermano anfitrión, nuestro hermano Enrique. Hermano Enrique, Dios te bendiga. Bienvenido, hermano Fernando, bienvenido a todos ustedes para poder llevar a cabo este programa en la bendición de Dios en el tema ¿y tú quién dices que soy yo? Es un tema que seguramente será de mucha bendición para nuestras vidas y esperamos que, pues con la gracia del Señor y la asistencia de su Espíritu Santo, hoy usted y nosotros podamos ser edificados a la luz de esa palabra maravillosa, palabra viva y eficaz, que hoy nos va a llevar por un camino de revelación y de invitación a cambios en nuestras vidas. Iniciemos entonces nuestro programa agradeciendo a Dios, pero también pidiéndole que su Santo Espíritu hoy nos inspire para que podamos juntos reflexionar la palabra del Señor. Iniciemos entonces nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, pero también nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestras intenciones. Que le des vida, Señor, al entusiasmo de servirte, de conocerte, amarte y servirte. Envía, Señor, tu Espíritu para que cada día nos refuerce y nos dé el vigor para seguir trabajando y buscando de ti en tu obra. Y tú, Señor, que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz de este Santo Espíritu, concédenos a todos tus hijos hoy, reunidos en torno de este programa, que guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud, para que así gocemos un día y para siempre de tu consuelo, pues te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos con este tema de ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto ocurre en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, 15 y 16. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Como si hoy Jesús estuviera enfrente y me preguntara a mí, o te preguntara a ti, hermano Pedro, o le preguntara a usted, o le preguntara a Anaí, a ver, dime tú, ¿quién dices tú? De verdad, ¿tú qué dices que soy yo? Y nosotros le pudiéramos decir, sí, mira, sos Jesús, el Hijo de Dios. Sí, mira, es esto. Como le dijo la samaritana también, ¿verdad? La samaritana le dijo, mira, estaba por venir el Mesías, el Cristo. ¿Ya? Y a Él estamos esperando para que nos explique todas estas cosas. ¿Y qué le contestó Jesús? Ese, le dijo, soy yo. En nuestra vida hay unas debilidades que nosotros no hemos aprendido a manejar. Y esas debilidades que no hemos aprendido a manejar son las que no nos permiten ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido, como Cristo. Porque no hemos entendido la función de Él en nuestra vida. Y esa esperanza mesiánica que debiéramos de tener nosotros en nuestro caminar, no la vivimos ni la experimentamos.
Porque ni siquiera tenemos idea de qué es una esperanza mesiánica en nuestra vida. Si yo me preguntara hoy qué es una esperanza mesiánica, ¿qué me pudiera yo contestar verdaderamente? ¿Qué respuesta pudiera yo dar verdaderamente? Y por eso es que, como no hay ese deseo, esa intención, no nace de nuestro corazón ese proceso, nos cuesta entender a Jesús como el Mesías, como el Señor. Ejemplos hay muchos, pero hay unos que a mí me gustan especialmente. El valor de José de Arimatea. José de Arimatea era el consejo judío, ¿verdad? Sin embargo, llega con Pilato, con aquel que se lavó las manos cuando juzgó a Jesús, ¿ya? Como cualquiera de nosotros que nos hemos lavado las manos delante de Dios. Nos hemos lavado las manos con tal, sí, es que mira, no sé, no, aquí no. Fue como Pilato y le dijo, ¿será posible que tú me puedas dar el cuerpo de Jesús? ¿Será posible que tú me puedas dar el cuerpo de Jesús? Porque no quiero que las aves rapiñas se lo coman. No quiero que se desperdicie ese cuerpo ahí en la cruz, ni que lo sigan desvalorizando. Y entendiendo ese proceso, él se esfuerza y se corre con valentía a que le digan tantas cosas para darle una digna sepultura a Jesús y entregárselo a Mamá María. Ese deseo en nuestra vida nosotros no lo tenemos. No tenemos ese deseo verdadero de darle ese lugar que Jesús se merece en nuestra vida. Ese valor que Jesús se merece en nuestra vida. Ese reconocimiento de Hijo de Dios, y no hemos entendido, no hemos conceptualizado verdaderamente que Jesús, el Hijo de Dios, vino a mi vida a salvarme, a rescatarme con un propósito, con una visión, pero sobre todo al principio darme vida y darme luz. Y en ese concepto nosotros de verdad hemos abandonado ese deseo profundo de nuestro corazón de entender esa grandeza como la entendió Simeón, como la entendió Ana, cuando llegan a Jesús a bautizar, cuando llegan a Jesús a presentar al templo. Y esa revelación que habían recibido, y esa inducción que habían recibido, y esa dedicación que habían recibido, uno le dijo, Señor, hoy puedo morir en paz, porque he visto al Cristo, el Señor, en mi vida. Y Ana le dice, con toda esa ilusión, Él era el que tanto esperaba. Él era el que tanto esperaba. Y tú y yo, que estamos claros que ya el mismo Padre nos dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchale. Que en Juan 3:16 nos dice el Padre, porque tanto te amo, que te envío a mi unigénito, para que si tú pones una fe obediente y crees en su nombre, serás salvo. Y nos recalcan en Juan 3:17 y nos dice, Él no vino a condenarte, Él no vino a matarte, Él vino a restaurarte, a liberarte, a recogerte, a perdonarte, a redimirte. No lo escatimé con tal de que tú estés en victoria y estés en paz. Y así como se mostró en su transfiguración, quiere transfigurar tu vida y quiere cumplir toda esa misión y esa visión que yo tengo. Pero te has acostumbrado y lo has visto diferente en tu vida. Y ni siquiera como la mujer samaritana tienes una expectativa de que va a venir. Y entonces, o como Abraham, que tenía la ilusión de verlo. Y esa ilusión y ese deseo que no nace en nuestro corazón, por eso es que no tenemos esa disposición, por eso es que no nos nace ese deseo, por eso es que no nace esa intención de darle ese valor a Jesús de Mesías en nuestra vida.
Pedro le fue revelado como nos ha sido revelado y como nos está siendo revelado en este programa. Es esperanza mesiánica en nosotros. Pero a la luz de la palabra y a la luz de la verdad, pocas veces nos nace ese deseo grande en nuestro corazón de reconocer a Jesús como nuestro Mesías. Y se nos olvida, por los afanes de la vida, la promesa que está en Filipenses 4:19, que dice, y mi Padre, y yo, dice, les daré, dice el Padre, yo les daré a ustedes todo lo que necesiten, en gracia, en función de la fe con mi Hijo Jesús, el Mesías. Y por eso dice en Filipenses 4:13, ahí le da ya el nombre de Mesías. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, como el enviado, como el reconocido, como el Hijo de Dios, hecho Dios y hombre. Y reconociéndole en la obra de Mesías que quieres realizar en tu vida y que ha cumplido todos los procesos y todas las profecías, para que en el cumplimiento de esas profecías tú tengas la certeza y la seguridad que verdaderamente es el enviado, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías en nuestra vida. Es interesante, hermanos, cómo el Evangelio del día de hoy nos pone de frente con la realidad que creo todos debemos asumir, el preguntarnos quién es Jesús en nuestra vida. Y precisamente la Iglesia Católica adrede en este Evangelio del día de hoy, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 424, ya la Iglesia adelantando la respuesta del apóstol Pedro a esta pregunta, ¿no? Yo quiero ir un poquito ahí porque creo que al final, como bien tú has pues planteado ya la primera parte del tema, pero la Iglesia nos provee de una manera certera de ubicar lo que Jesús debe representar por nosotros y de qué manera. El numeral 424 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. De manera que nosotros, hermanos, cuando confesamos a Dios, a Jesús en nuestras vidas, no solo estamos hablando de una figura que admiremos, nosotros admiramos a muchas personas en nuestras vidas, hay personas que significan mucho en nuestras vidas. Tenemos referentes de vida, de conducta. A lo largo de nuestra vida hacemos espacios en nuestra mente, en nuestro corazón, para personas que tienen un lugar especial y son referentes en nuestra vida. Pero Jesús es mucho más que eso. Es aquel que puede cambiar y transformar toda nuestra vida. Cuando Pedro le da su respuesta al Señor, no solo habla de alguien que todo el mundo admiraba, porque de hecho cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Las respuestas más inmediatas que todo mundo, que ellos dicen de lo que habla toda la gente es, pues que eres Elías, pues que eres Jeremías. Y las referencias que dan son de grandes personajes de la fe y de la proclamación de la venida del Mesías, del Salvador. Y era gente que había destacado en su época y que la gente los tenía como referentes de fe, como grandes hombres de Dios. Pero Pedro esta vez va mucho más allá, porque el decir de todas las personas mencionan a grandes personalidades porque veían en Jesús grandes rasgos de grandeza, de divinidad por todo lo que hacía. Y para nosotros hoy día, hermano, los que hemos visto y conocido a Dios en alguna medida o plenamente, cada cual lo sabrá, nosotros podemos decir también nuestra propia opinión, pero realmente Jesucristo para nosotros debe ser el todo, lo único, aquel que cambia, que transforma nuestra vida, y nosotros debemos dar testimonio más allá de lo que podemos hablar, sino es ciertamente en cuanto a cómo vivimos, cómo actuamos y qué reflejamos en cada día de nuestra vida, cosa que no es fácil. Se dice fácil, hermano, porque yo puedo tener una buena confesión en la boca, pero mis actos muchas veces no son los más gratos.
pero de eso estamos hechos, porque tampoco eso es tragedia griega, por decirlo de alguna manera, porque a veces nos frustramos, hermanos, porque quisiéramos ser buenas y grandes personas, pero qué maravilloso es, hermano, que nosotros no perdamos nuestra confesión, porque aquí pasa algo que es un gol enorme, que creo que nosotros mismos, o el enemigo, como cada quien lo quiera ver, nos ha puesto y nos ha echado, como diríamos coloquialmente. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo y nos sentimos inspirados y queremos cambiar y caminar, y es fabuloso, pero resulta ser que a los pocos pasos nos encontramos con nuestra naturaleza, nos encontramos con nuestro entorno, con la gente que está cerca nuestro, y nos damos cuenta de que no es nada fácil este caminar, porque una es mi confesión, pero muchas veces otra es mi vida. El Papa San Juan Pablo II tenía un lema que le dio la vuelta al mundo, y él decía esta confesión, que no haya divorcio entre fe y vida, es decir, que lo que tú hablas, que lo que yo hablo, no difiera con lo que yo vivo, con lo que yo reflejo en mi vida, en mi diario, en mi día a día. Entonces, hermano, esto es una propuesta maravillosa del Evangelio a través de la liturgia del día de hoy, sí, precisamente, y creo que es importante que hoy lo tomemos bien en serio. Creo que Dios nos está hablando ya a nuestro corazón y debemos empezar a medir en dónde y en qué lugar yo tengo posicionado a Cristo en mi vida y qué confesión daría yo si me preguntan en este momento, ¿y quién dicen ustedes que soy yo para ustedes si Jesús les preguntara? Creo que es bueno que hoy lo reflexionemos y con la ayuda de mi hermano Enrique y con la luz del Espíritu Santo vamos a seguir ahondando en este tema para que todos juntos crezcamos en el conocimiento de esa buena confesión que nos hace y nos lleva a vivir una vida que refleje más esa confesión que está en nuestros labios. Una de las cosas que tú dijiste es que hay mucha gente que nosotros admiramos. Y el error es que hemos visto a Jesús como un ídolo. ¿Ya? Lo hemos visto como una figura. Unas celebridades. ¿Ah? O lo hemos visto como una estatua. Pero no lo hemos bajado a una realidad de nuestra vida. Y este es un error común que nosotros tenemos. Por eso es que lo vemos tan lejos y no valoramos la relación con Él. Yo tengo una hermana que me decía, qué hermoso es tener nietos. Yo le decía, lástima que yo no he podido disfrutar a la mía. Porque cuando lo tengo lejos, no puedo vivir la cercanía de tenerlos, como lo tiene ella. Y no los puedo disfrutar en la misma condición como los tiene ella. Igual nos sucede con Cristo Jesús. Cuando lo tenemos lejos lo vemos ídolo. Sí, ahí está, Emmanuel. Sí, ahí vive. Sí, esa es la condición. Pero no ha pasado a ser esa parte importante como los de esa hermana, que sus nietos son importantes. Y ella expresa esa felicidad. Entonces lo vemos tan lejos, tan irreal, tan ídolo, tan intocable. Pero no lo vemos al Hijo de Dios como persona, al Hijo de Dios como ese que se sacrificó por mí, como lo vio José de Arimatea. Es tan importante para él el cuerpo de Cristo, aunque esté muerto. Y darle un valor, aunque esté muerto, entendiendo él que esté muerto, porque no sabía de la victoria que iba a tener en la resurrección. Pero para él era importante recogerlo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida y se nos olvida en la tarde? Lo vemos en la mañana y se nos olvida en la tarde. Porque en nuestro deseo, en nuestro corazón, no existe ese amor profundo, como el que expresaba esa hermana. Y eso nos ha faltado. Por eso es que cuando lo vemos como ídolos, entonces el pecado vemos que el pecado nos da plenitud de vida. ¿Y cuál es la esencia del pecado? La desobediencia.
Y somos tan astutos que decimos, no hombre, es que yo no soy tan pecador, o sea, aquí no es tan o mucho o poco. Por eso es que Satanás nos envuelve y nos equivoca. ¿Por qué? Porque no, en las cosas de Dios confunde nuestro proceso, confunde nuestro entendimiento y nos da entenecimiento de vida. Por eso es que en Génesis, en el capítulo 3, cuando llega la serpiente con Eva y le dice, no es cierto que vas a morir. No es cierto que vas a morir. No, hombre, si ese pecadito no es para que el Señor te condene, ¿eh? Eso no es tan grande. Pero es que con pequeños procesos de ese tipo vamos a llegar a grandes lejanías de ese tipo. ¿Ya? Y entonces, como no tenemos ese conocimiento pleno de Él nos miente y nos engaña, porque esa es su obra, separarnos de esa grandeza de Dios, de esa victoria de Dios, de ese caminar de Dios y ese proceder de Dios. Entonces caemos. ¿Por qué? Porque nuestra visión terrenal es tan importante, más importante que nuestra visión espiritual y nuestra gloria de Dios en nuestra vida. ¿Y qué le dice? Dios sabe. Mire cómo miente el diablo. Y te dice, mira Fernando, Dios sabe. Por eso te está prohibiendo eso. Porque Dios sabe que el día que comas eso, vas a ser como Él. Entonces Él no quiere, es egoísta, no quiere que tú seas como Él. ¿Ah? Pero la ambición, la abnegación, lo hizo comer. Y como el pecado nunca va solo, le dijo al hombre, come. ¿Ya? Esa es la parte equivocada de los conceptos, de los errores comunes que tenemos, que no nos permiten ver esa gracia, esa gloria, ese amor, y no nos permiten ver a Jesús verdaderamente como el Hijo de Dios, como el Mesías de nuestra vida y como la misión verdadera y la visión verdadera que tanto el Padre, el Espíritu Santo y Él tienen de salvación personal para mi vida. Pero yo como no he valorado aún la salvación, como no le he dado importancia aún a mi salvación y sigo encarcelando mi alma y mi espíritu, entonces el pecado está en su salsa, porque nos equivoca en conceptos, en pensamientos, en criterios equivocados y nos hacen ver a Jesús como un ídolo, pero no como verdaderamente una persona, como el Hijo de Dios, en quien tenemos que escuchar, en quien tenemos que aprender, en quien tenemos que conocer y que tenemos que entender en la vida. Y entonces, sí es el Mesías, sí es el Dios, sí es Él es Emmanuel, ahí está Dios con nosotros, pero no es mi Señor, no es mi Salvador, no es mi medio, no es la obra. Es que dice Juan 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre mí, y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No sé si estoy en esos o estoy entre los que lo recibieron, que es una decisión personal. Pero si estuviera entre los que lo recibieron, ya me hubiera hecho hijo de Dios, porque es la potestad que Él me da. Ya hubiera entendido cuál es la gracia de darme luz, y ya hubiera entendido cuál es la gracia de darme vida, para poder entender mis procesos, mis entendimientos personales y poder aclarar muchas cosas personales de mi vida, tomar decisiones diferentes y caminar diferente. Entonces, hasta cuando una cosa es que yo reconozca que Jesús es el Mesías y otra cosa es que yo lo acepte como el Mesías. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque es únicamente cuando yo lo acepto como tal, cuando puedo transformar, pensar y considerar cosas diferentes. Pero solo con reconocer, si no lo siento y no lo vivo, no lo amo y no nace en mi corazón ese deseo, se queda simplemente como un ídolo más en nuestra vida. A mi hermano, escuchándote, me viene a la mente la palabra de San Pablo en la segunda carta a los Corintios.
Una palabra preciosa que en el capítulo 10, versos 12 en adelante, eh, el 3 dice, porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y este es el verso que me interesa y lo veo poderoso en cuanto a lo que estamos enfocando. Para destruir todo razonamiento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y me parece a mí que este tema nos da para pensar, hermano, y partir el tema en el hecho de que nosotros tenemos una vida terrenal y cuando vivimos más de acuerdo a esa vida terrenal es que se hace tan difícil precisamente esa percepción de Dios verdadera y la verdadera confesión de lo que puede ser en nuestra vida, porque lo percibimos de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Pero creo que sí, tenemos una vida terrenal, pero una vida que debe estar impregnada de la revelación de Dios, buscando su presencia para poder hacerlo vida en nuestra vida. Por eso es que esperamos continuar con este tema en el próximo programa. De verdad, se los dejamos ahí. Hoy te toca meditar y hacerte a ti mismo la pregunta, para ti, ¿qué representa Jesús en tu vida? Que Dios te bendiga. Dios les bendiga.